Hola, buenas. En este vídeo os voy a hacerlo a modo de, como un ejemplo práctico resumen de todo lo que hemos ido viendo el resto del curso. Vale, imaginad que esto es una base de datos que por alguna razón la importáis, ¿no? Entonces, por regla general sale todo en formato genérico, ¿no? Hay bases de datos todavía que las fechas están en formato americano, esto sería en formato número, bueno, esto lo vamos a ir viendo. Vale, yo os voy a decir un poco los pasos que yo haría, ¿vale? Entonces, lo principal es, veríamos un poco los formatos y las fórmulas. Por ejemplo, aquí, como veis, a modo de ordenar, ¿vale? Yo lo que he hecho es que he puesto una fórmula, ¿vale? Esto vendría todo ordenadito. Entonces, básicamente lo que he hecho es hacer una fórmula que sume es igual a 1 más la celda anterior. Una vez haces esto, esta es la celda 1, entonces 1 más esta celda será la 2, la 3 y hacemos doble clic. Entonces nos la sumará todas. El número de factura, si sumamos, veréis que da error, ¿vale? Si sumamos más 1 da error, ¿vale? Entonces la forma de hacer esto sería arrastrando. Así haríamos doble clic, ¿vale? Y como veis se sigue haciendo todo. Yo pongo la numeración para ver que coincida, ¿veis? Que coincide siempre el número de factura y número de fecha. Aquí el número de fecha sale en número. Yo lo que voy a hacer es seleccionarlo todo, me pondré aquí en la primera celda, haremos control shift flecha abajo, ahora tendremos todo seleccionado y le haremos formato fecha. Yo voy a poner fecha corta, pero podéis poner la que queráis. Los clientes están todos, bueno, son distintos clientes con sus distintos NIF, ¿vale? La base, en la base, por ejemplo, hay muchos que seréis en formato número. Entonces voy a hacer lo mismo, control shift flecha abajo, hacer control shift 1, ¿vale? Y se quedaría ya todo de esta forma. Luego el porcentaje, lo mismo, control shift flecha abajo, nos iremos aquí, iremos formato porcentaje. Si queremos que no tenga decimales, ¿vale? Ceros, lo ponemos como queramos, así mismo. Luego IVA y total también quiero que aparezca en este mismo formato, entonces o lo copio, hago así, lo copio, o lo que estábamos haciendo antes. Vale, más cosas que tengo aquí. Yo he puesto una serie de fórmulas, es decir, yo he seleccionado todos los clientes que hay, ¿vale? Entonces, ¿vale? Esta base de datos. Vamos a poner un filtro. Entonces yo he visto que había 5 clientes. Por lo tanto, ahora 5 tipos de NIF. Entonces yo me he hecho aquí una base de datos, ¿vale? Con cada cliente y cada NIF. Lo que he hecho es, aquí he hecho una lista desplegable para que yo cuando quiera seguir haciendo la base de datos, ¿vale? Por ejemplo, para el año 2, para el año siguiente, entonces del futuro, una fórmula para que cuando vaya metiendo nuevos clientes yo vaya eligiendo. Entonces, por ejemplo, si yo eligiese el cliente 5, me cambiará el NIF, ¿vale? Entonces esto únicamente copiando y pegando se podría ir añadiendo. Esto, si os acordáis, la forma de hacerlo era, lo primero de todo, hacíamos la base de datos y poníamos rangos, ¿vale? Por ejemplo, aquí la forma que está hecho, vamos, le damos aquí, validación de datos, y como veis es una lista que hace referencia a la hoja base de datos clientes y entre el rango E9 y E13. No he puesto ni mensaje de entrada ni mensaje de error si en caso de que me equivoque, pero como siempre lo hago con desplegable nunca me voy a equivocar. Aquí podemos poner pues elegir cliente, aquí clientes y elegir cliente, y le vamos a decir que aplicar cambios a todos los que tengan esta misma configuración. Entonces aquí siempre saldrá lo de elegir cliente. El NIF, ¿cómo sale automáticamente? Lo hemos hecho con un buscar V. Es decir, buscar V de la celda de 5, es decir, el cliente 1, que se vaya a la hoja bases de datos, al rango este, que es donde está mi tabla, a la columna 2 y el valor falso, es decir, que coincida exactamente.
Lo vemos aquí. Esta es la matriz. Esta es la columna 2. ¿Qué pasaría si añadiera uno nuevo? Que no lo reconocería. Entonces, para eso lo ideal es hacer lo siguiente. Vamos a dar esto en formato tabla. Vamos a poner primero cliente inif. Vamos a darle formato tabla, control T. La tabla tiene encabezados, sí. Y ahora vamos a ponerle nombres a los rangos. Este va a ser el rango clientes. Y este va a ser el rango nifs. Y este va a ser el rango datos clientes. Datos clientes. Vale. Entonces, una vez tenemos esto, si ahora vamos añadiendo, aparecerán automáticamente en la lista desplegable. ¿Qué tenemos que hacer para que aparezca en la lista desplegable? Nos iremos a lo mismo, validación de datos. ¿Y dónde queremos buscarlo? En el nombre que acabamos de poner. Clientes. Aplicar cambios a todas. Y ya está. Ahora, si escribimos un nuevo cliente, aparecerá. Lo siguiente que tenemos que hacer es ajustar esto también. La base de datos clientes, a lo que hay que hacer referencia es a la base de datos que le hemos puesto un nombre, que se llama datos clientes. Vale. Le damos doble clic para arrastrar la fórmula y ya estaría. Entonces ahora vamos a hacer el ejemplo de poner un cliente 6. Cliente 6. Y vamos a ponerle F600000. Como veis, la tabla se haciendo automáticamente. A ver, aquí. Y yo si ahora me voy aquí, vamos a hacer el ejemplo, voy a añadir uno. El 128. Arrastro. La fecha la copio también. Y ahora vamos a copiar la fórmula. Perdón, la validación de datos. Y yo voy a coger... A ver, perdón. Que me he equivocado aquí en algo. Esto no está bien. Validación de datos. Vale. Esto está haciendo referencia a otra cosa. Entonces... vamos a ver. Nif clientes. Vale, vamos a eliminar. Esto lo tenía yo preparado. Tenía de otras hojas. Y claro, no ha aparecido igual. Vamos a hacerlo otra vez. Vale, estos son clientes. Clientes. Vale. Y esto de aquí. Datos clientes. Vale, vamos a llamarle datos clientes. Estos son cosas del directo. Vale, ahora datos clientes. Vamos a darle otra vez. A ver, clientes. A ver, que he puesto mal. Ah, perdón. Lo he puesto aquí. Aquí selecciono y no es tabla 1, es tabla datos clientes. Ahora sí. Vale. Entonces, volviendo a la prueba, nos iríamos aquí y diríamos, ¿qué cliente quiero? Cliente 6. Copiaría la fórmula. Copiar esto de aquí. Y se pondría automáticamente. Entonces, de esta forma se iría todo haciendo automáticamente. Para que las fórmulas se vayan copiando, lo ideal es hacer un formato tabla. Entonces, una vez aquí, vamos a seleccionar control T y haríamos una tabla también. Entonces, una vez escribamos aquí, las fórmulas se irán poniendo todas automáticamente. Vamos a hacer así. Esto también arrastramos. La fecha también. Queremos la del año 2021. El cliente, ¿ves? Ya podemos elegir. Cliente 5. Ya aparecen los datos. Aquí los importes y ya se hace todo automáticamente. Esto se me ha olvidado comentar que la fórmula esta, ¿vale? Para que la veáis, es utilizo la fórmula redondear para que
porque muchas veces que la base y el IVA pues se va a unos céntimos. Entonces para que me quede 21, 0, 10 o 4, que son los tipos de IVA, pues lo hago de esta manera. Entonces utilizo la forma redondear, que redondee la división de H5, es decir, de la cuota de IVA entre la base, y quiero que ponga solo 2 decimales. Esta fórmula lo que hace es multiplica el 21% de la base, lo calcula automáticamente. Este, por ejemplo, como es 0, y luego el total, que suma la base y el IVA. Entonces, esta forma se puede hacer una forma mucho más optimizada, pero es una forma un poco para empezar el curso que creo que resume bastantes cosas que hemos visto y sería bastante útil para empezar a trabajar y ver cosas. Otra cosa interesante también aquí puede ser una tabla dinámica, ¿vale? Podemos coger esto. Bueno, antes que nada, también, por ejemplo, si se os ocurre, se podría hacer que el tipo de IVA, nosotros subís aquí, poner aquí una columna nueva, poner tipo de IVA, bueno, está aquí, perdón, eliminar celdas. Podríamos hacer aquí un desplegable que ponga 0, 10, 0, 4, 10 o 21 y así que se multiplique automáticamente. ¿Vale? Esto sería de la siguiente forma. Pondríamos aquí, por ejemplo, IVA 0, 10, 21 y, a ver, me deja el 4. 4, 10, 21. ¿Vale? Entonces aquí podríamos hacer, en vez de hacerlo así con redondear, vamos a suprimir todo lo que hay. ¿Vale? Vamos a hacer esto también, esto fuera. ¿Vale? Entonces vamos a hacer que se elija el tipo de IVA. Entonces vamos a hacer una lista desplegable, validación de datos, lista, y el origen está aquí. No vamos a dar formato tabla ni nada más porque, quiero decir, como el tipo de IVA no se van a añadir en un principio ni se van a quitar, pues se dejaría así. Entonces aquí, como veis, elegimos. Entonces si pongo el 10, ¿vale? A ver, aquí quitaríamos el porcentaje, cambiaríamos el formato. Esto lo haríamos ahora formato general. Vamos a ver, formato general, ¿vale? Y haríamos una fórmula que sea más este por este partido por 100. Partido por 100. Entonces, de esta manera nosotros iríamos eligiendo el tipo de IVA. A ver, vamos a extender esto al resto de... Vale, hemos puesto todo el 10%, ¿vale? Vamos a coger el 4, veis cómo cambia, el 21, ¿vale? Esta forma sería mucho más sencilla para ir haciendo todo el tema este. Entonces, básicamente, cuando nosotros metiésemos una factura, lo que tendríamos que hacer es poner el número, no, porque es automático, el número de factura también porque se arrastra. Poner el número de fecha, elegir el cliente con un desplegable, el NIF se nos pondría automáticamente, escribiríamos la base y luego ya elegiríamos el tipo de IVA y ya se nos calcularía la cuota y el total. Esto se puede aplicar a un montón de cosas. Se puede aplicar, pues no sé si veis algún tipo de... Es decir, no hace falta para contabilidad, sino un registro financiero o para poner notas o... Es decir, eso ya vosotros en principio como veáis. Yo os enseño un poco, digamos, mi campo, en lo que yo trabajo, y luego ya lo podéis aplicar a más cosas. Como os he comentado también, así rápidamente, hago el ejemplo de una tabla de dinámica, ¿vale? Vamos a hacer una tabla dinámica, insertar tabla dinámica, ¿vale? Cojo referencia a esta tabla, ¿vale? Que es la tabla 2, y le digo que me la hagan en una nueva hoja de cálculo. Vale, aquí. La tabla dinámica tiene la utilidad, por ejemplo, si queremos ver el total vendido por cliente o de cada factura. Entonces pondríamos el total en suma de valores y queremos por cliente. Entonces aquí tendríamos lo que ha facturado cada cliente. Aquí ya le podríamos poner otro formato, Control Shift 1, y vemos el total general. Y ahora para ver el total general aquí, podríamos ir aquí, incluso aquí mismo, podríamos hacer un sumatorio, pero bueno, mejor lo podemos hacer fuera. Le ponemos aquí, sumar todo,
y da 27.000. Entonces, como podemos ver, estos 27.000 cuadran con estos de aquí y entonces lo tendríamos todo. Luego, imaginad que queremos hacerlo por trimestre. Entonces, aquí lo que habría que hacer es ponerlo, aquí no, por trimestre. A ver, esto lo vamos a quitar. Por trimestres y quitamos la fecha. Entonces aquí vemos lo que ha facturado cada cliente por trimestre. Entonces el cliente 1 en el trimestre 1 tanto. Esto es muy útil para tener controlada la información sin tener que estar aquí jugando todo el rato con los filtros. Es decir, el paso más rápido, que se le ocurra a uno es coger cliente 1, hacer así y decir, a ver, cuánto ha facturado, sumarlo. Pero claro, esto con una tabla dinámica se hace automáticamente. Luego podemos poner los trimestres aquí, por ejemplo, para que quede de esta forma. Bueno, habría aquí bastantes posibilidades, incluso a partir de aquí hacer un gráfico, ¿vale? Podemos utilizar ideas, esto de aquí que lo habíamos visto. No podemos hacer sugerencias, pues nada, no quiere hacernos sugerencias, pues lo hacemos con un gráfico. Podríamos coger esto, así, insertar, a ver, gráficos recomendados. Entonces, como veis, aquí lo tenemos por clientes, este gráfico de líneas, cotización, a ver, por áreas, cascada, embudo. Aquí tendríamos un montón de opciones. Esto es prácticamente ir jugando y ver la que más nos acople. Yo creo que esta, por ejemplo, sería la más adecuada, ¿no? El trimestre, vamos a darle ahí. Vale, entonces aquí podríamos ocultar todos los campos de gráfico y luego aquí el color sabemos que es el trimestre. Luego título no hace falta, o podemos poner ventas anuales por clientes. Y así lo tenemos todo bastante controlado. El cliente 1 esto, el cliente 2 esto. Y bueno, a modo de resumen, tampoco quiero más alargar el vídeo, es lo que quería comentar. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta y suscribiros al canal que iré subiendo más cosas. Gracias y un saludo.